Mi nombre es Ricardo Salgado, tengo 65 años y soy mecánico en Morelia, Michoacán. Estoy aquí para contar una historia que todavía me cuesta trabajo creer, aunque la viví en carne propia. Durante 6 años cuidé a mi hijo Mateo, quien estuvo en coma tras un supuesto accidente automovilístico. 6 años de sacrificio, amor y esperanza, hasta que un médico del hospital, con la cara pálida y voz temblorosa, me susurró una frase que cambió todo. No vaya a casa esta noche. Llame a la policía. Lo que descubrimos después reveló una traición tan profunda que aún hoy me despierto a medianoche con el corazón acelerado. Pero antes de continuar, necesito pedirte un favor. Dale like a este video, suscríbete al canal y comenta desde dónde me estás viendo. Tu apoyo es muy importante y puede salvar vidas. Antes del accidente, mi vida era simple pero satisfactoria. Me levantaba temprano, abría mi taller mecánico a las 7 de la mañana y trabajaba hasta entrada la tarde. Mateo, mi único hijo, tenía 28 años cuando todo ocurrió. Era un muchacho brillante, licenciado en contabilidad con un futuro prometedor. Había heredado un fideicomiso considerable de mi padre, su abuelo, quien falleció dejándole ese respaldo económico para su futuro. Recuerdo perfectamente aquel martes. Estaba ajustando el carburador de un Volkswagen cuando mi celular sonó. Era Lorena, mi esposa. Ricardo, ven al hospital inmediatamente. Mateo tuvo un accidente. Su voz sonaba extraña, controlada. En ese momento no le di importancia, lo atribuí al shock. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Pregunté mientras limpiaba mis manos con un trapo. Está vivo, pero inconsciente. Chocó en la carretera a Pátzcuaro. Date prisa. Dejé todo tirado. Le pedí a mi ayudante que cerrara el taller y conduje como loco hasta el hospital regional. Cuando llegué, Lorena estaba hablando en voz baja con un médico alto y de porte distinguido en el pasillo. Al verme, ambos guardaron silencio abruptamente. Ricardo, él es el doctor Ramiro Beltrán, neurólogo, dijo Lorena. Ya está atendiendo a Mateo. El doctor Beltrán me estrechó la mano con firmeza excesiva. Señor Salgado, lamento informarle que su hijo sufrió un traumatismo cráneoencefálico severo. Está estable pero en estado de coma. ¿Coma? La palabra cayó como un yunque sobre mí. ¿Va a despertar? Es difícil pronosticar en estos casos. El cerebro es complejo, respondió con una seguridad que en ese momento me pareció reconfortante. Haremos todo lo posible. Los días siguientes fueron un torbellino de exámenes, términos médicos que no entendía y formularios que firmar. El doctor Beltrán siempre estaba presente, explicando procedimientos, sugiriendo tratamientos. Lorena se encargó de toda la parte administrativa, el seguro médico, los documentos. Una semana después del accidente, Lorena me sorprendió con una propuesta. Ricardo, el doctor Beltrán sugiere que llevemos a Mateo a casa. ¿A casa? Pero necesita atención hospitalaria, protesté. El doctor dice que puede recibir mejor cuidado en un ambiente familiar. Él mismo supervisará todo. Podemos adaptar su habitación. ¿Y el seguro cubrirá eso? Lorena evitó mi mirada. El seguro y el fideicomiso de Mateo. Su abuelo querría que usáramos ese dinero para su bienestar. Algo no me cuadraba, pero mi mente estaba nublada por la preocupación. Asentí, confiando en que mi esposa y el doctor sabían lo que era mejor para nuestro hijo. Adaptamos la casa. Convertimos la habitación de Mateo en una especie de unidad de cuidados intensivos doméstica. Aparatos, monitores, una cama hospitalaria. El doctor Beltrán nos visitaba 3 veces por semana, siempre trayendo nuevos medicamentos, sugiriendo terapias experimentales que costaban pequeñas fortunas. Este tratamiento podría estimular su actividad cerebral, decía mostrándome un frasco de medicamento. Es costoso, pero prometedor. Yo asentía, firmaba cheques, vaciaba cuentas. ¿Qué padre no lo haría? Mientras tanto, renuncié a casi todo en mi vida. Reduje las horas del taller. Dejé de ver a amigos. Mis días consistían en trabajar y cuidar a Mateo. Por las noches, cuando Lorena creía que dormía, la escuchaba hablar por teléfono en susurros. Al principio pensé que era con familiares preocupados, pero con el tiempo noté patrones extraños. Hablaba de pagos, documentación y mantener el plan. Pasaron meses, luego años. Mateo seguía igual. A veces me parecía ver movimientos sutiles en sus párpados,
pero el doctor Beltrán siempre lo descartaba como reflejos involuntarios. No se ilusione, señor Salgado. Son reacciones automáticas, me explicaba con un tono condescendiente. Cada vez que cuestionaba algo, Lorena y el doctor formaban un frente unido. ¿No confías en el doctor?, me recriminaba Lorena. ¿No quieres lo mejor para Mateo? Y yo retrocedía, sintiéndome culpable por dudar. A los 4 años del accidente, el dinero escaseaba. El fideicomiso estaba casi agotado y mi negocio apenas sobrevivía con mi atención parcial. Necesitamos más fondos para el nuevo tratamiento, anunció el doctor Beltrán en una de sus visitas. Hay una terapia revolucionaria en Estados Unidos. No sé de dónde sacaremos más dinero, confesé agotado. Lorena intervino rápidamente. Podemos hipotecar la casa. ¿Hipotecar nuestra casa? Pero es todo lo que nos queda. ¿Qué importa una casa si podemos recuperar a nuestro hijo?, insistió ella con lágrimas en los ojos, aunque ahora reconozco que eran lágrimas calculadas. Accedí, por supuesto. Firmé los papeles que me trajo. Hipotequé el taller también. El tratamiento revolucionario consistía en más inyecciones, más monitores, más visitas del doctor Beltrán. Y Mateo seguía igual. 5 años después del accidente, comencé a notar algo perturbador. Cada vez que me quedaba solo con Mateo, me parecía que intentaba comunicarse. Pequeños movimientos de dedos, tensión en su rostro cuando le hablaba. Pero cada vez que lo mencionaba, Lorena llamaba inmediatamente al doctor Beltrán, quien aparecía en cuestión de minutos para administrar medicamento estabilizador. Son espasmos, señor Salgado. Si se agita demasiado podría ser perjudicial, explicaba mientras inyectaba algo en el suero de Mateo, quien volvía a quedar completamente inmóvil. Una tarde, encontré a Lorena revisando los documentos del seguro en su escritorio. Me acerqué silenciosamente y alcancé a ver un estado de cuenta con cifras que me dejaron helado. El seguro seguía pagando cantidades considerables mensualmente, mucho más de lo que yo creía. ¿Qué son estos pagos?, pregunté. Lorena cerró la carpeta de golpe. El seguro cubre los tratamientos, ya lo sabes. Pero dijiste que el seguro apenas alcanzaba, que por eso usábamos el fideicomiso y luego hipotecamos todo. No entiendes cómo funcionan estas cosas, Ricardo, respondió irritada. Son reembolsos por gastos que ya hicimos. La duda ya estaba plantada en mí. Comencé a prestar más atención, a observar. Noté que Lorena y el doctor Beltrán a veces se quedaban a solas en el estudio por largos periodos. Escuché fragmentos de conversaciones sobre mantener el diagnóstico y asegurar los pagos. 6 años después del accidente, decidí buscar una segunda opinión médica. No le dije nada a Lorena. Contacté al hospital universitario y hablé con la jefa de neurología, explicándole la situación de manera general. Me gustaría que viera los registros médicos de mi hijo. Le pedí. Necesitaría copias de sus electroencefalogramas recientes, análisis de sangre, tomografías, me explicó la doctora. No fue fácil conseguir esos documentos. Lorena los guardaba bajo llave. Esperé a que saliera con su hermana de compras y busqué en su escritorio. Encontré una copia de todos los expedientes médicos de Mateo, organizados cronológicamente. Los fotografié con mi celular. 2 días después, me presenté en el hospital universitario con las imágenes. La doctora estaba ocupada, pero me recibió un médico joven, el doctor Ibarra. Revisó las imágenes con atención creciente, frunciendo el ceño cada vez más. ¿Estos son todos los medicamentos que recibe su hijo?, preguntó señalando una lista. Sí, eso creo. El doctor Beltrán dice que son necesarios para mantenerlo estable. El doctor Ibarra me miró fijamente. Señor Salgado, ¿puedo hablar con usted en privado? Me condujo a una pequeña oficina y cerró la puerta. Miró los documentos nuevamente, como confirmando algo. Hay algo que no encaja aquí, dijo finalmente. Estos electroencefalogramas muestran actividad cerebral normal, inconsistente con un estado de coma profundo. Y estas dosis de sedantes son excesivas. ¿Qué quiere decir? Mi corazón comenzó a acelerarse. Quiero decir que... Se detuvo, como midiendo sus palabras. Su rostro palideció. Señor Salgado, con estas dosis, cualquier persona permanecería inconsciente indefinidamente. Un escalofrío recorrió mi espalda. Está diciendo que mi hijo... Estoy diciendo que necesitamos hacer más pruebas inmediatamente. Pero antes, se acercó más y bajó la voz. Su expresión era de genuino miedo. No vaya a casa esta noche.
Llame a la policía. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Todo encajó de repente. Las conversaciones secretas, el dinero, la insistencia en mantener a Mateo en casa, las inyecciones cada vez que parecía despertar. El horror de la verdad me dejó sin aliento. Mi esposa y el doctor están... No pude terminar la frase. El doctor Ibarra asintió gravemente. Basándome solo en estos documentos, parece que alguien ha estado manteniendo a su hijo sedado artificialmente. Probablemente desde hace años. Salí del hospital con las piernas temblorosas. ¿Cómo iba a enfrentar esto? ¿Cómo iba a regresar a casa y pretender que todo estaba normal frente a Lorena? Tenía que salvar a mi hijo, pero también necesitaba pruebas concretas. Mi palabra contra la de un respetado neurólogo y mi propia esposa no bastaría. Llamé a un viejo amigo, Manuel, que trabaja como oficial de policía. Le conté todo lo que había descubierto sin revelar mis sospechas sobre Lorena. Le dije que temía que el doctor estuviera aprovechándose de nosotros y posiblemente dañando a Mateo. «Esto es grave, Ricardo», dijo Manuel. «Necesitamos hacer esto por los canales oficiales. Voy a contactar a la fiscalía y pedir una orden para investigar. Mientras tanto, actúa con normalidad. No les des motivos para sospechar». Regresé a casa con el corazón en la garganta. Lorena me recibió como si nada, preguntándome por el taller, comentando sobre la cena. Tuve que representar el papel más difícil de mi vida, el de un padre ignorante de la monstruosidad que ocurría bajo su propio techo. Esa noche, mientras cenábamos, Lorena mencionó casualmente: «El doctor Beltrán vendrá mañana temprano. Dice que Mateo necesita ajustar su medicación». Sentí que la sangre se me helaba. «¿Por qué? ¿Pasó algo?» «Nada importante, solo una precaución», respondió con una sonrisa que ahora me parecía siniestra. «¿Podrías ir a comprar más suero? Nos queda poco». Era una excusa para alejarme de casa durante la visita del doctor. Asentí, fingiendo normalidad, mientras mi mente trabajaba a toda velocidad. No podía esperar al día siguiente. Mateo estaba en peligro ahora. Cuando Lorena se fue a dormir, me quedé en la sala pretendiendo ver televisión. Esperé una hora, asegurándome de que estuviera dormida, y luego llamé a Manuel. «Necesitamos actuar esta noche», susurré. «Creo que van a alterar evidencia mañana temprano». «La orden está en proceso, Ricardo, pero tomará tiempo». «Mi hijo no tiene tiempo», insistí. «Por favor». Hubo un silencio y finalmente Manuel respondió: «Estaré ahí en 20 minutos con algunos compañeros. Mientras tanto, busca evidencia. Frascos de medicamentos, documentos, cualquier cosa que respalde tu historia». Colgué y me dirigí silenciosamente al estudio de Lorena. Con manos temblorosas, busqué en cada cajón, detrás de cada libro. En un compartimento secreto del escritorio, encontré lo que buscaba. Un diario detallado con fechas, cantidades, pagos. La evidencia de 6 años de una conspiración macabra para mantener a mi hijo en coma artificial y beneficiarse del seguro y su fideicomiso. Y mientras sostenía esas pruebas en mis manos, escuché un ruido que me heló la sangre. Lorena estaba de pie en la puerta del estudio, observándome con una mirada que nunca olvidaré. Una mezcla de furia, miedo y la frialdad de quien ha sido descubierta, pero aún planea su próximo movimiento. «¿Qué estás haciendo, Ricardo?», preguntó con voz controlada pero amenazante. «¿Por qué estás husmeando en mis cosas a medianoche?». Me encontraba atrapado, con las pruebas en mis manos y la mente dividida entre el miedo y la rabia. El tiempo parecía haberse detenido, mientras nos mirábamos fijamente, ambos conscientes de que nada volvería a ser igual. «¿Qué haces con mis documentos?». La voz de Lorena cortó el silencio como una navaja. Sus ojos se fijaron en el diario que yo sostenía. Me puse de pie lentamente, apretando las pruebas contra mi pecho. Durante 6 años había confiado en esta mujer. Había llorado con ella. La había consolado cuando fingía desesperación por el estado de nuestro hijo. «¿Por qué, Lorena?». Mi voz salió áspera, apenas un susurro. «¿Por qué le hiciste esto a nuestro hijo?». Su expresión cambió. La sorpresa inicial dio paso a una frialdad calculadora que nunca había visto en ella. «No entiendes nada, Ricardo». Dio un paso hacia mí. «Dame eso. Son documentos médicos confidenciales. Son pruebas». Las palabras salieron como piedras de mi boca. «Pruebas de lo que tú y ese médico le han estado haciendo a Mateo durante todos estos años». Lorena intentó otra estrategia. Su rostro se suavizó, adoptando esa expresión de preocupación maternal que tantas veces me había convencido. «Ricardo, estás confundido. El accidente te afectó tanto como a mí.
Estos son solo registros de los tratamientos, nada más. ¿Tratamientos? La rabia me invadió. ¿Llamas tratamiento a mantener a nuestro hijo sedado artificialmente para cobrar su seguro y vaciar su fideicomiso? La máscara de Lorena se derrumbó por completo. Su mirada se endureció y dio otro paso hacia mí, extendiendo la mano. «Dame esos documentos ahora mismo». «No». Me mantuve firme. «La policía viene en camino». El pánico cruzó su rostro por un instante. Luego se lanzó hacia mí, intentando arrebatarme el diario. Forcejeamos brevemente, pero la determinación me dio fuerzas. La aparté con firmeza, cuidando de no lastimarla a pesar de todo. «¡Estás loco!», gritó. «Llamaste a la policía por unas sospechas ridículas. ¿Sabes lo que pasará si interrumpimos el tratamiento de Mateo? El doctor Beltrán dijo que cualquier cambio brusco podría matarlo». «Más mentiras», respondí manteniendo la distancia. El doctor Ibarra revisó los expedientes. Los electroencefalogramas muestran actividad cerebral normal. Lo están manteniendo sedado a propósito. Lorena cambió de táctica nuevamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ricardo, piénsalo. ¿De verdad crees que yo, su madre, le haría daño a nuestro hijo? Todo ha sido por su bien, para darle los mejores tratamientos. No sigas mintiendo. Vi las transferencias, los registros. Tú y Beltrán han estado robando el dinero del fideicomiso y cobrando fraudulentamente al seguro». Su rostro se transformó. La máscara maternal desapareció por completo, revelando a una mujer que no reconocí. «Eres un simple mecánico», escupió con desprecio. «¿Crees que podrías haber dado a Mateo la vida que merece? El dinero de tu padre debería haber sido mío desde el principio. Yo fui quien te soportó todos estos años». Cada palabra era como un puñal. La mujer con quien compartí más de 30 años de mi vida se revelaba como una completa desconocida. «¿El accidente también fue planeado?», pregunté, temiendo la respuesta. Una sonrisa fría apareció en su rostro. «Qué conveniente que los frenos fallaran justo en esa curva, ¿no?». Sentí que el mundo se derrumbaba. No solo habían mantenido a Mateo en coma artificialmente, sino que habían provocado el accidente. La monstruosidad de sus acciones me dejó momentáneamente paralizado. Aprovechando mi shock, Lorena intentó nuevamente quitarme los documentos. Esta vez, su desesperación la volvió violenta. Sentí sus uñas clavarse en mi brazo mientras forcejeábamos. En ese momento, escuché el sonido de vehículos estacionándose frente a la casa. «La policía está aquí», dije. El pánico se apoderó de ella. Corrió hacia el teléfono. «Tengo que llamar a Ramiro. Él solucionará esto». Me interpuse, bloqueándole el paso. «Se acabó, Lorena». El sonido del timbre resonó en la casa. Mantuve a Lorena a la vista mientras me dirigía a abrir. Manuel estaba allí con 3 oficiales más y lo que parecía ser un médico forense. «Ricardo», asintió Manuel con expresión grave. «¿Dónde está tu hijo?» «En su habitación. Primera puerta a la derecha». 2 oficiales subieron inmediatamente mientras Manuel entraba con el médico. «Señora Salgado», dijo Manuel dirigiéndose a Lorena. «Tenemos una orden para investigar posibles negligencias médicas y fraude». «Esto es ridículo», protestó Lorena, recuperando parte de su compostura. «Mi esposo está confundido. Nuestro hijo recibe tratamiento especializado bajo supervisión médica profesional». Le entregué a Manuel el diario y los documentos que había encontrado. «Aquí está todo. Los registros, las transferencias, las dosis de sedantes. Han estado manteniéndolo en coma artificialmente». El médico forense ya había subido a la habitación de Mateo. Minutos después, bajó con expresión sombría. «Necesitamos trasladar al paciente inmediatamente al hospital», anunció. «Está bajo efectos de sedación profunda. He revisado los medicamentos en el suero y no corresponden con lo que debería administrarse a un paciente en su condición». Manuel se volvió hacia Lorena. «Señora Salgado, tendrá que acompañarnos a la comisaría para responder algunas preguntas». «No pueden hacer esto», protestó ella. «El doctor Beltrán es un especialista reconocido. Él explicará todo». «También nos encargaremos del doctor Beltrán», respondió Manuel secamente. «Ya hay oficiales dirigiéndose a su domicilio». Todo ocurrió con una rapidez que apenas pude procesar. Paramédicos entraron a la casa y prepararon a Mateo para el traslado. Observé impotente cómo colocaban a mi hijo en una camilla, conectado a monitores portátiles. Su rostro estaba pálido, inmóvil, como lo había estado durante 6 largos años. Pero ahora sabía la verdad.
No era un coma natural. ¿A dónde lo llevan?, pregunté a uno de los paramédicos. Al hospital universitario. El doctor Ibarra ya está preparado para recibirlo. Mientras subían a Mateo a la ambulancia, vi cómo los oficiales escoltaban a Lorena hacia una patrulla. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. En sus ojos no había arrepentimiento, solo furia por haber sido descubierta. «Ricardo», me llamó Manuel. «Necesitaremos tu declaración formal, pero eso puede esperar hasta mañana. Ahora ve con tu hijo». Asentí agradecido y subí a la ambulancia junto a Mateo. Durante el trayecto al hospital, observé su rostro, buscando cualquier señal de conciencia bajo esa máscara inmóvil impuesta por las drogas. Tomé su mano inerte entre las mías. «Vamos a sacarte de esto, hijo», susurré. «Papá está aquí ahora. Nadie volverá a hacerte daño». En el hospital un equipo médico ya esperaba nuestra llegada. El doctor Ibarra estaba entre ellos, dando instrucciones precisas. «Necesitamos un análisis toxicológico completo inmediatamente», ordenaba mientras trasladaban a Mateo a una sala de emergencias. «Preparen el antagonista para contrarrestar los benzodiazepínicos». Me quedé en un rincón, observando cómo trabajaban frenéticamente alrededor de mi hijo. Una enfermera se acercó. «Señor Salgado, el doctor hablará con usted en cuanto estabilicen a su hijo. Puede esperar en la sala de familiares». «Prefiero quedarme, si no les molesta», respondí. «He pasado 6 años cuidándolo. No quiero dejarlo solo ahora». La enfermera asintió comprensivamente y me indicó dónde podía sentarme sin estorbar. Horas después, cuando el frenesí inicial se calmó, el doctor Ibarra se acercó a mí. Su rostro mostraba cansancio pero también determinación. «Señor Salgado, hemos realizado los análisis preliminares. Su hijo ha estado recibiendo dosis regulares de sedantes potentes, principalmente benzodiazepínicos de acción prolongada, combinados con otros medicamentos para mantener sus signos vitales estables. ¿Podrá recuperarse?», la pregunta que más temía hacer. El doctor Ibarra colocó una mano en mi hombro. «Los electroencefalogramas muestran actividad cerebral normal. No hay evidencia de daño neurológico permanente. Eso es una buena señal. ¿Pero qué? Han sido 6 años de sedación constante. El proceso de desintoxicación debe ser gradual. Reduciremos las dosis paulatinamente para evitar un síndrome de abstinencia severo. Llevará tiempo». «¿Cuánto tiempo?». «No puedo darle un plazo exacto. Podría ser días, semanas. Cada paciente responde diferente». Asentí, absorbiendo la información. «¿Y cuando despierte, estará bien? Quiero decir, recordará, podrá hablar, caminar». «Sus exámenes no muestran daño cerebral estructural, lo cual es alentador. Pero 6 años de inmovilidad habrán causado atrofia muscular significativa. Necesitará rehabilitación intensiva. En cuanto a sus funciones cognitivas», el doctor hizo una pausa. «No podemos saberlo con certeza hasta que despierte». «Entiendo. Hemos iniciado el proceso de reducción de sedantes», continuó. «Ahora solo podemos esperar y monitorear cuidadosamente su respuesta». Esa noche me quedé junto a la cama de Mateo en la UCI. Los monitores emitían pitidos rítmicos, familiares después de tantos años. Pero ahora, esos sonidos tenían un significado completamente diferente. Ya no eran el recordatorio de una tragedia inevitable, sino el compás de una espera esperanzadora. La mañana siguiente, Manuel vino a verme al hospital. Su rostro mostraba el cansancio de una noche sin dormir. «Tenemos al doctor Beltrán bajo custodia», me informó. «Intentó huir cuando supo que íbamos por él, pero lo interceptamos en la terminal de autobuses». «¿Ha confesado algo?», pregunté. «No oficialmente, pero encontramos en su casa documentación comprometedora. Registros duplicados, recetas de sedantes, estados de cuenta con transferencias regulares desde las cuentas de tu esposa». «¿Y Lorena?». «Se mantiene firme en su inocencia. Dice que el doctor Beltrán la engañó, que ella creía que los tratamientos eran legítimos». Solté una risa amarga. Clásico de ella, siempre manipulando. «Ricardo», Manuel dudó un momento. «Hay algo más que debes saber». Revisamos los registros bancarios de ambos. Las transferencias empezaron 3 meses antes del accidente de Mateo. La implicación me golpeó como un puño. Lo planearon con anticipación. Eso parece. Y hay algo sobre el accidente mismo que no encaja. El informe policial original fue bastante básico. Estamos reabriendo la investigación. Me hundí en la silla, abrumado por el alcance de la conspiración.
¿Por qué, Manuel? ¿Por qué alguien le haría esto a su propio hijo? El dinero, respondió simplemente. El fideicomiso de tu padre era considerable, y el seguro médico ha estado pagando tratamientos fantasma durante años. Hablamos de millones de pesos. Millones de pesos, a cambio de robarle 6 años de vida a Mateo. La crueldad del cálculo me dejó sin palabras. Necesitaremos tu declaración formal cuando estés listo, continuó Manuel. Pero tómate tu tiempo. Tu hijo te necesita ahora. Después de que Manuel se marchó, volví junto a Mateo. Los médicos habían comenzado a reducir gradualmente la dosis de sedantes. El doctor Ibarra me explicó que lo hacían con extremo cuidado para evitar complicaciones. El síndrome de abstinencia puede ser peligroso, me advirtió. Estaremos monitoreando constantemente sus signos vitales. Los días siguientes se fundieron en una rutina de espera vigilante. Me movía entre la habitación de Mateo y la cafetería del hospital, apenas durmiendo, atento a cualquier cambio. El personal médico entraba y salía constantemente, ajustando medicamentos, realizando pruebas. Al tercer día, una neuróloga se unió al equipo del doctor Ibarra, la doctora Fuentes, especialista en casos de coma y estados alterados de conciencia. Hemos notado un incremento en la actividad cerebral, me explicó después de revisar a Mateo. Es una buena señal. ¿Significa que está despertando? Significa que su cerebro está respondiendo a la reducción de sedantes. El despertar es un proceso, señor Salgado, no un evento único. Esa noche, mientras sostenía la mano de Mateo y le hablaba suavemente como lo había hecho durante 6 años, sentí un débil apretón en mis dedos, tan leve que pensé haberlo imaginado. «Mateo». Mi voz tembló de emoción. No hubo respuesta, pero sus párpados temblaron ligeramente. Llamé inmediatamente a la enfermera, quien a su vez alertó al médico de guardia. «Ha habido un cambio en su actividad cerebral», confirmó el médico después de revisar los monitores. «Está progresando más rápido de lo esperado». Durante las siguientes 12 horas, Mateo mostró signos crecientes de conciencia. Pequeños movimientos de dedos, párpados que se agitaban, cambios en su respiración cuando escuchaba voces. El doctor Ibarra y la doctora Fuentes realizaban evaluaciones constantes. «Su hijo está emergiendo del estado de sedación», me explicó la doctora Fuentes. «Pero debemos ser pacientes. Después de tanto tiempo, el proceso de reconexión con el mundo será gradual». En la mañana del 5.º día estaba sentado junto a la cama de Mateo, leyéndole en voz baja una de sus novelas favoritas, como lo había hecho tantas veces durante aquellos años interminables. De repente, sentí que su mano se movía con más fuerza que antes. Levanté la vista y me encontré con algo que había soñado cada noche durante 6 años. Los ojos de mi hijo, abiertos, enfocándose lentamente en mí. «Mateo», susurré, casi sin atreverme a creerlo. Sus labios se movieron, intentando formar palabras. No salió sonido alguno, pero vi claramente cómo articulaba. «Papá». Las lágrimas nublaron mi visión. Presioné el botón de llamada con desesperación. Segundos después, la habitación se llenó de personal médico. El doctor Ibarra llegó poco después, evaluando rápidamente a Mateo. «Está despertando», confirmó. «Señor Salgado, necesito que espere afuera mientras realizamos algunas pruebas». «No quiero dejarlo», protesté. «Entiendo, pero necesitamos espacio para trabajar. Le prometo que lo llamaremos inmediatamente después». A regañadientes se salí al pasillo. Los minutos se convirtieron en la espera más angustiante de mi vida. Finalmente, el doctor Ibarra salió a buscarme. «Su hijo está consciente, señor Salgado. Aún está confundido, como era de esperar, pero reconoce su entorno y ha podido comunicarse mediante gestos. ¿Puedo verlo?» «Por supuesto. Solo recuerde que está débil y posiblemente desorientado. No lo abrume con demasiada información de una vez». Entré nuevamente en la habitación. Mateo estaba semi-reclinado en la cama, con varios monitores aún conectados. Sus ojos, esos ojos que había añorado ver durante tanto tiempo, me siguieron mientras me acercaba. «Hola, hijo», dije suavemente, conteniendo las lágrimas. Sus labios se curvaron en una débil sonrisa. Levantó una mano temblorosa y yo la tomé entre las mías. «Papá», susurró con voz ronca, apenas audible después de años sin uso. «¿Qué pasó?» El doctor Ibarra, que se había quedado en la habitación, me hizo un gesto discreto. No era momento para revelar toda la verdad.
Tuviste un accidente, respondí simplemente. Has estado dormido mucho tiempo, pero ahora estás despierto, y eso es lo único que importa. Sus ojos se cerraron brevemente, como procesando la información. Cuando los abrió de nuevo, había una pregunta en ellos. ¿Cuánto tiempo? Intercambié una mirada con el doctor, quien asintió levemente. 6 años, hijo. Mi voz se quebró. Has estado dormido 6 años. Sus ojos se abrieron más, llenos de confusión y miedo. Intentó incorporarse, pero su cuerpo debilitado apenas respondió. Tranquilo, intervino el doctor Ibarra, acercándose. Tu cuerpo necesita tiempo para recuperarse, todo a su ritmo. Mateo se calmó, pero sus ojos seguían fijos en mí, llenos de preguntas que aún no podía formular claramente. Mamá, murmuró finalmente. ¿Dónde está, mamá? La pregunta que había temido. ¿Cómo explicarle que su propia madre lo había mantenido en ese estado durante 6 años? Que había conspirado con un médico corrupto para robar su herencia, mientras él yacía inconsciente, drogado. Tu madre no está aquí ahora, respondí evasivamente. Lo importante es que te concentres en recuperarte. Pareció aceptar mi respuesta por el momento, demasiado débil para insistir. Sus ojos comenzaron a cerrarse. El esfuerzo de mantenerse consciente claramente lo agotaba. Descansa, le susurré. Estaré aquí cuando despiertes. No me iré a ninguna parte. Mientras Mateo volvía a dormirse, esta vez en un sueño natural y reparador, me quedé contemplando su rostro. La pesadilla de 6 años comenzaba a terminar, pero sabía que el camino hacia la verdadera recuperación apenas empezaba. Ver a mi hijo abrir los ojos después de 6 años fue como presenciar un milagro. Pero el despertar de Mateo era solo el primer paso de un largo camino hacia la recuperación. Su cuerpo, inmóvil durante tanto tiempo, estaba débil y atrofiado. Su mente, aunque intacta, luchaba por procesar el tiempo perdido. El doctor Ibarra y su equipo habían diseñado un programa intensivo de rehabilitación. Fisioterapia para recuperar movilidad muscular, terapia ocupacional para reaprender actividades cotidianas, atención psicológica para procesar el trauma. Todo un ejército de profesionales trabajaba para devolverle a Mateo los 6 años que le habían robado. Los primeros días fueron los más difíciles. Mateo dormía la mayor parte del tiempo, despertando solo por breves periodos. Cuando estaba consciente, su mirada reflejaba confusión y miedo. Las preguntas que aún no podía articular claramente pesaban en el aire entre nosotros. ¿Dónde está mamá?, seguía preguntando con voz débil. Está resolviendo algunos asuntos, respondía yo, posponiendo la dolorosa verdad. El doctor Ibarra me aconsejó esperar antes de revelarle toda la historia. Su mente está procesando un despertar traumático. Darle demasiada información ahora podría ser contraproducente. Asentí, aunque me carcomía la culpa. ¿No había ya demasiados secretos y mentiras en esta historia? Una tarde, mientras ayudaba a Mateo con su comida, una terapeuta ocupacional trabajando con él para recuperar el control de sus manos, la televisión del hospital transmitió un noticiero local. Normalmente no prestábamos atención, pero esta vez el nombre Beltrán captó mi interés inmediatamente. El reconocido neurólogo Ramiro Beltrán compareció hoy ante el juez bajo cargos de fraude médico, negligencia profesional y conspiración, anunciaba la presentadora. Las autoridades lo acusan de haber mantenido a un paciente en estado de coma inducido durante 6 años para cobrar fraudulentamente seguros médicos. Busqué rápidamente el control remoto para cambiar de canal, pero era demasiado tarde. Mateo había escuchado lo suficiente. Sus ojos, más alertas de lo que los había visto desde su despertar, se fijaron en mí. ¿De qué están hablando?, preguntó, su voz aún débil pero más clara que antes. La terapeuta, percibiendo la tensión, se excusó discretamente y nos dejó solos. Mateo, hay cosas que necesitas saber, comencé, sintiendo que había llegado el momento. Pero quizás deberíamos esperar a que estés más fuerte. No, su respuesta fue firme, a pesar de su debilidad física. Quiero saber, ahora, ¿qué pasó conmigo? Respiré profundamente. 6 años de mentiras, traición y dolor se condensaron en ese momento decisivo. Tu accidente no fue exactamente un accidente, empecé. Y tu coma
Tampoco fue natural. Con palabras cuidadosamente elegidas, le conté la verdad. Cómo su madre y el doctor Beltrán habían conspirado para mantenerlo sedado. Cómo habían utilizado su fideicomiso y el seguro médico para enriquecerse mientras él permanecía inconsciente. Cómo yo, cegado por la confianza y el dolor, había sido un participante involuntario en su plan. Mateo escuchó en silencio, sus ojos cada vez más oscuros, su respiración acelerándose ocasionalmente. No interrumpió, permitiéndome desvelar toda la horrible verdad. Cuando finalmente descubrí lo que estaban haciendo, concluí, ya habían pasado 6 años. 6 años que no puedo devolverte, hijo. Lo siento tanto. Las lágrimas que había contenido durante toda la narración finalmente escaparon. Mateo extendió su mano temblorosa y tomó la mía. No fue tu culpa, dijo finalmente. Cada palabra un esfuerzo. Tú también fuiste víctima. Su comprensión, en lugar de aliviarme, aumentó mi culpa. Debí haberlo descubierto antes. Hubo señales, cosas que no encajaban. Confiaste, respondió simplemente. Cualquiera lo habría hecho. Nos quedamos en silencio, procesando juntos el peso de la revelación. ¿Dónde está ella ahora?, preguntó finalmente. Detenida, esperando juicio, al igual que el doctor Beltrán. Una sombra cruzó su rostro. ¿El accidente fue planeado? Dudé, pero ya había decidido no ocultarle nada más. La policía está investigando. Encontraron evidencia de que los frenos de tu auto fueron manipulados. Y hay registros de transferencias bancarias que comenzaron meses antes del accidente. Mateo cerró los ojos, absorbiendo el impacto de saber que su propia madre había intentado matarlo, y al fallar, lo había mantenido en un limbo químico durante 6 años. Necesito verla, dijo de repente. ¿Qué? No creo que sea buena idea. Necesito verla, repitió con más firmeza. Necesito entender. Mateo, apenas estás recuperándote. No es momento de someterte a más estrés. Han robado 6 años de mi vida, insistió, con más fuerza en su voz de la que había mostrado hasta entonces. Tengo derecho a preguntar por qué. Reconocí en su mirada la determinación que siempre había admirado en él. Incluso en su estado debilitado, seguía siendo el hombre fuerte y resuelto que había criado. Hablaré con Manuel, concedí finalmente. Pero primero, el doctor Ibarra debe autorizar cualquier salida del hospital. Esa noche, mientras Mateo dormía, me reuní con Manuel en la cafetería del hospital. Le conté sobre el deseo de Mateo de confrontar a Lorena. Legalmente es complicado, respondió pensativo. Ella está bajo custodia preventiva, y él es una víctima y potencial testigo en el caso. Entiendo, pero creo que para su recuperación emocional necesita respuestas. Manuel consideró la situación. Tendré que consultarlo con el fiscal. Y por supuesto, necesitaremos autorización médica. El doctor Ibarra, cuando le planteé la cuestión, se mostró inicialmente reacio. Su hijo aún está en una etapa crítica de recuperación, argumentó. Un encuentro de esa naturaleza podría ser extremadamente estresante. Lo entiendo, doctor, pero conozco a mi hijo. No descansará hasta obtener respuestas. Después de una evaluación psicológica y varias discusiones con el equipo médico, finalmente accedieron con condiciones estrictas. El encuentro sería breve, supervisado médicamente, y podría interrumpirse al primer signo de alteración en los signos vitales de Mateo. Manuel logró los permisos necesarios del juzgado. El encuentro se realizaría en una sala especial del hospital, con Lorena escoltada desde el centro de detención. El día acordado ayudé a Mateo a prepararse. Su fisioterapeuta había trabajado intensamente con él, y ahora podía sentarse en una silla de ruedas por períodos limitados. Mientras lo afeitaba cuidadosamente, un ritual que habíamos recuperado con emoción, noté su mirada distante. ¿Estás seguro de esto?, pregunté. Necesito hacerlo, respondió simplemente. Lo llevé a la sala designada. Era un espacio neutral, equipado discretamente con monitores médicos y un botón de alarma. Manuel ya estaba allí, junto con una enfermera y un oficial de policía. Estará aquí en unos minutos, informó Manuel. Recuerda, esto no es un interrogatorio formal. Puedes terminar el encuentro cuando quieras. Mateo asintió, su expresión serena pero determinada. Cuando la puerta se abrió y Lorena entró, escoltada por 2 oficiales,
Sentí que el aire abandonaba la habitación. Vestía un uniforme carcelario gris, sin maquillaje, su pelo antes impecable, ahora descuidado. Pero lo que más me impactó fue su expresión al ver a Mateo consciente, sentado en la silla de ruedas, mirándola directamente. Por un instante, un destello de genuina sorpresa cruzó su rostro, seguido de algo que nunca esperé ver: miedo. Miedo de enfrentar al hijo al que había intentado destruir. Mateo. Su voz era apenas un susurro. Mi hijo la observó en silencio, estudiando a la mujer que lo había traído al mundo, y luego intentado arrebatarle la vida. Cuando finalmente habló, su voz era calmada, controlada. ¿Por qué? Una simple pregunta que contenía 6 años de traición y dolor. Lorena desvió la mirada, incapaz de sostenerla de su hijo. No lo entenderías. Inténtalo, respondió Mateo. Vi a Lorena sopesar sus opciones. Finalmente, quizás comprendiendo que ya no tenía nada que perder, decidió hablar. Nunca quise esta vida, comenzó, su voz monótona. Me casé joven, tuve un hijo joven. Cuando conocí a Ramiro, me mostró posibilidades que nunca había imaginado. El doctor Beltrán, aclaró Mateo. Lorena asintió. Nos enamoramos. Él tenía ambiciones, planes. Cuando supo del fideicomiso que te dejó tu abuelo, decidieron matarme, completó Mateo, su voz aún controlada pero con un filo cortante. No era personal, respondió ella, como si eso lo hiciera menos monstruoso. Eras el obstáculo entre nosotros y una vida mejor. ¿Y cuando el accidente no funcionó?, presionó Mateo. Fue idea de Ramiro. Dijo que podíamos mantenerte sedado, cobrar el seguro y acceder al fideicomiso como tus tutores legales. Nadie sospecharía. La frialdad con que describía el plan para destruir a su propio hijo me provocó náuseas. Mateo, sin embargo, mantuvo su compostura admirable. ¿Nunca sentiste remordimiento? ¿En 6 años? ¿Nunca dudaste? Lorena levantó la vista, y por primera vez vi algo parecido a la emoción genuina en sus ojos. Al principio sí, pero se volvió más fácil con el tiempo. Era solo un cuerpo en una cama. A veces olvidaba que había sido una persona real. Esas palabras golpearon a Mateo visiblemente. Su mano se tensó sobre el reposabrazos de la silla. Tu padre complicó todo, continuó Lorena, lanzándome una mirada resentida. Se negaba a renunciar, a seguir adelante. Pasaba horas hablándote, leyéndote, como si pudieras escucharlo. Podía, intervine, incapaz de contenerme. Los estudios demuestran que los pacientes en coma a menudo pueden oír. Eso es lo que quise decir, respondió Lorena con desprecio. Tu devoción era un riesgo constante. Ramiro tuvo que aumentar las dosis cada vez que notabas alguna reacción. Mateo respiró profundamente antes de hacer su siguiente pregunta. ¿Cuándo planeaban terminar conmigo? La pregunta nos heló la sangre a todos en la sala. Lorena se tensó visiblemente. No sé a qué te refieres. No podían mantenerme así indefinidamente, razonó Mateo. El dinero eventualmente se acabaría. ¿Cuál era el plan final? El silencio de Lorena fue más revelador que cualquier confesión. Ya veo, dijo Mateo finalmente, su voz apenas un susurro. Gracias por tu honestidad, al menos en esto. Indicó a la enfermera que estaba listo para terminar el encuentro. Mientras lo preparaban para salir, Lorena se puso de pie, provocando que los oficiales se tensaran. Mateo, llamó, ¿me perdonarás algún día? Mi hijo se giró para mirarla una última vez. No busco venganza si es lo que te preocupa, pero el perdón tendrá que esperar a que entienda cómo una madre puede hacer esto a su hijo. Esas fueron sus últimas palabras para la mujer que le dio la vida y luego intentó quitársela. Cuando salimos de la sala, sentí que Mateo había cerrado un capítulo, aunque la historia estaba lejos de terminar. De vuelta en su habitación, notamos que el esfuerzo emocional lo había agotado físicamente. Mientras lo ayudaba a regresar a la cama, me sorprendió ver una lágrima solitaria deslizarse por su mejilla. «Ella nunca me amó realmente, ¿verdad?», preguntó en voz baja. No tenía respuesta para eso. Solo pude sostener su mano mientras procesaba el dolor de esa traición fundamental. Los días siguientes trajeron un cambio en Mateo. Como si el encuentro con Lorena hubiera liberado algo en él, se entregó a su rehabilitación con renovada determinación. Su progreso asombró incluso al equipo médico más optimista.
Nunca había visto a alguien recuperarse a este ritmo después de una inmovilidad tan prolongada, comentó su fisioterapeuta. El doctor Ibarra compartía ese optimismo cauteloso. Su hijo tiene una voluntad extraordinaria, me dijo durante una de nuestras reuniones habituales. Pero no debemos apresurarnos. La recuperación neurológica completa llevará tiempo. Manuel venía regularmente con actualizaciones sobre el caso. El doctor Beltrán había comenzado a cooperar con las autoridades, implicando a Lorena como la instigadora principal del plan. Está tratando de negociar una sentencia reducida, explicó Manuel. Ha proporcionado detalles sobre cómo manipularon los frenos del auto de Mateo. ¿Y Lorena?, preguntó Mateo, quien insistía en estar presente durante estas conversaciones. Se mantiene firme en su inocencia parcial. Admite la sedación prolongada pero niega haber participado en el sabotaje del auto. ¿Le creen? No, respondió Manuel honestamente. Las evidencias la contradicen. Encontramos pagos a un mecánico que trabajó brevemente en tu taller, Ricardo. Confesó haber sido contratado por ella para manipular los frenos. La confirmación de lo que ya sospechábamos fue otro golpe. Mateo procesó la información en silencio, mientras yo luchaba con la culpa renovada de no haber detectado lo que ocurría en mi propio taller. El fiscal había construido un caso sólido. Ambos, Lorena y el doctor Beltrán, enfrentaban múltiples cargos. Intento de homicidio, fraude médico, malversación de fondos, falsificación de documentos médicos. La lista era larga. El juicio comenzará pronto, informó Manuel. Mateo, necesitarán tu testimonio. Estaré listo, afirmó con determinación. Una tarde, mientras ayudaba a Mateo con sus ejercicios de rehabilitación, me sorprendió con una petición. Quiero ir al taller. ¿Al taller? Pero aún estás en recuperación. Necesito ver cómo está. Siempre fue parte de nuestras vidas. Consulté con el doctor Ibarra, quien después de cierta resistencia inicial, accedió a una visita breve, siempre que tomáramos precauciones médicas. El día de la visita, ayudé a Mateo a vestirse con ropa normal por primera vez desde su despertar. Aunque había ganado fuerza, aún necesitaba la silla de ruedas para distancias largas. Mientras lo afeitaba frente al espejo, nos miramos a los ojos. «Te pareces más a tu abuelo cada día», comenté. Una sonrisa genuina iluminó su rostro. «Él estaría orgulloso de ti, papá, de cómo nunca te rendiste». El trayecto al taller fue emotivo. Para mí, representaba el regreso a una normalidad que había abandonado gradualmente durante aquellos 6 años. Para Mateo, era un viaje a través del tiempo, viendo cómo la ciudad había cambiado durante su ausencia forzada. El taller estaba cerrado, por supuesto. Desde el descubrimiento de la verdad, apenas había tenido tiempo de ocuparme del negocio. Mi ayudante, Tomás, había mantenido las cosas funcionando mínimamente, atendiendo a los clientes más leales. Cuando abrí la puerta oxidada, el olor familiar a aceite y metal nos recibió. Empujé la silla de Mateo al interior, observando cómo sus ojos recorrían cada rincón, reabsorbiendo un espacio que había sido parte integral de su infancia. «Está casi igual», comentó, rozando con sus dedos una vieja caja de herramientas. «El tiempo pasó, pero este lugar resistió». «Como nosotros», respondí. Pasamos una hora allí, recordando anécdotas, reconectando con una parte de nuestra historia que permanecía intacta, a pesar de todo. Mateo insistió en revisar algunos de los vehículos a medio reparar, su mente analítica tan aguda como siempre. «Deberíamos reabrir», dijo de repente. «Cuando me recupere completamente, podríamos trabajar juntos». La propuesta me tomó por sorpresa. «¿Hablas en serio? Tú eres contador, tienes una carrera». «Tenía», corrigió. 6 años es mucho tiempo en mi profesión. Tendría que actualizarme, prácticamente empezar de nuevo. Podrías hacerlo. Eres brillante. Lo sé, sonrió. Pero quizás esto es lo que necesito ahora. Algo tangible, real. Arreglar cosas que están rotas. Entendí lo que no decía. Después de que su vida había sido destrozada, encontraba consuelo en la idea de reparar objetos físicos, de crear orden a partir del caos. «El taller siempre será tuyo cuando lo quieras», le aseguré. Esa pequeña excursión marcó un punto de inflexión en la recuperación de Mateo. De vuelta al hospital, habló con el doctor Ibarra sobre la posibilidad de continuar su rehabilitación como paciente ambulatorio. «Quiero volver a casa», declaró. «A la verdadera casa de mi padre, no a ese lugar donde estuve cautivo».
El doctor Ibarra evaluó su progreso. Médicamente está avanzando excepcionalmente bien, pero necesitará atención constante, terapia diaria. Me encargaré de todo, prometí. Adaptaré mi casa, contrataré enfermeros si es necesario. Después de consultas con el equipo completo de especialistas, establecimos un plan. Mateo volvería a casa, mi casa, un pequeño departamento que había alquilado tras el descubrimiento de la verdad, y continuaría su rehabilitación como paciente externo. El día que salimos del hospital, Mateo insistió en dar unos pasos por sí mismo. Apoyado en un andador, y con mi brazo listo para sostenerlo, avanzó lentamente hacia la salida. Cada paso era una victoria, una reclamación de la independencia que le habían robado. Afuera, el sol brillaba intensamente. Mateo se detuvo un momento, cerrando los ojos y levantando el rostro hacia el calor. 6 años sin sentir el sol directamente, murmuró. Nunca volveré a dar esto por sentado. Mientras lo ayudaba a subir al auto, sentí un nudo en la garganta. Mi hijo estaba vivo, despierto, luchando por recuperar su vida. Pero el camino que teníamos por delante aún era largo y complicado. El juicio se acercaba, con toda su carga emocional y mediática. Y después del juicio, quedaba la verdadera recuperación. No solo física, sino emocional, la reconstrucción de una vida interrumpida brutalmente a los 28 años. Mateo pareció leer mis pensamientos. Un día a la vez, papá, dijo suavemente. Un día a la vez, asentí, poniendo el auto en marcha. Hacia casa, hacia el futuro incierto, pero al menos nuestro para vivirlo. Los días previos al juicio transcurrieron en una extraña normalidad. Mi pequeño apartamento se transformó en un centro de rehabilitación improvisado. La sala quedó ocupada por equipos médicos, barras paralelas para los ejercicios de Mateo y una colección creciente de pesas terapéuticas. Los fisioterapeutas venían 3 veces por semana, y yo seguía sus instrucciones al pie de la letra durante los días restantes. Mateo avanzaba con determinación sobrehumana. Cada pequeño logro, sostenerse en pie sin apoyo durante 1 minuto completo, dar 10 pasos sin el andador, sostener un vaso sin que le temblara la mano, lo celebrábamos como una victoria mayor. El cuerpo recuerda, me explicó su fisioterapeuta principal. No estamos enseñándole habilidades nuevas, solo despertando las que ya tenía. Las noches eran lo más difícil. A veces Mateo despertaba sobresaltado, confundido sobre dónde estaba, momentáneamente atrapado entre el presente y los recuerdos fragmentados de su cautiverio químico. «Papá», llamaba en la oscuridad, su voz teñida de pánico. Yo acudía inmediatamente a su lado. «Aquí estoy, hijo. Estás a salvo. Estás en casa». Poco a poco las pesadillas disminuyeron. Su mente, como su cuerpo, comenzaba a sanar. El fiscal asignado al caso, un hombre serio llamado Hernández, venía regularmente a preparar a Mateo para su testimonio. Al principio me preocupaba que estas sesiones fueran demasiado estresantes, pero Mateo insistía en participar plenamente. «Necesito hacer esto», afirmaba cada vez que yo expresaba mis dudas. «No solo por justicia, sino por mí. Necesito reclamar mi historia». El caso había atraído considerable atención mediática. «El caso del coma inducido», titulaban los periódicos. Ocasionalmente, reporteros se apostaban frente al edificio, esperando declaraciones o fotografías. Nos negamos a hablar con ellos, manteniendo nuestra privacidad como un escudo protector. Manuel, siempre atento, asignó un oficial para vigilar el edificio y mantener a la prensa a distancia. «El público tiene una fascinación morbosa con casos como este», me explicó. «Pero ustedes no tienen obligación de satisfacer su curiosidad». Finalmente, llegó el día del juicio. Ayudé a Mateo a vestirse con un traje formal que habíamos comprado especialmente para la ocasión. Sus manos aún luchaban con los botones pequeños, pero insistió en hacer todo lo posible por sí mismo. «Quiero que me vean como soy», dijo mientras lo ayudaba a acomodarse la corbata. «No como la víctima indefensa que esperan». El juzgado estaba lleno cuando llegamos. A pesar de las restricciones, la sala rebosaba de periodistas, abogados, curiosos y familiares distantes que nunca habían mostrado interés durante los 6 años de tragedia, pero ahora aparecían atraídos por el espectáculo. Nos ubicaron en un área reservada. Mateo había progresado hasta usar un bastón para distancias cortas.
pero acordamos llevar la silla de ruedas como precaución, considerando que el procedimiento podría extenderse por horas. Cuando ingresaron los acusados por separado, sentí que el aire se volvía denso. El doctor Beltrán entró primero, escoltado por guardias, su postura arrogante ahora reducida a una sombra encorvada. Evitó deliberadamente mirar hacia donde estábamos sentados. Minutos después, entró Lorena. A diferencia de Beltrán, caminaba erguida, con la cabeza alta, como si se dirigiera a una reunión social y no a un juicio por intento de asesinato. Sus ojos buscaron inmediatamente a Mateo, pero él mantuvo la mirada fija al frente, su expresión inescrutable. El procedimiento comenzó con las formalidades legales. Los cargos, presentados uno a uno, resonaban con terrible claridad en la sala silenciosa. Intento de homicidio, conspiración, fraude médico, falsificación de documentos, malversación de fondos del fideicomiso, crueldad y tortura. La lista continuaba, cada cargo como un clavo en el ataúd de la vida que habíamos conocido. El fiscal Hernández presentó el caso con meticulosa precisión. Las pruebas eran abrumadoras. El diario de Lorena detallando pagos y dosis, los testimonios de enfermeras que habían expresado preocupaciones ignoradas por Beltrán, las transferencias bancarias, los análisis toxicológicos de Mateo, el testimonio del mecánico que había saboteado los frenos. Los abogados defensores intentaron construir un caso sobre terreno inestable. El de Beltrán argumentó que sus acciones, aunque éticamente cuestionables, estaban motivadas por genuina preocupación médica. El de Lorena intentó presentarla como una víctima manipulada por Beltrán, una mujer vulnerable que confiaba ciegamente en la autoridad médica. Llegó mi turno de testificar. Mientras avanzaba hacia el estrado, sentí el peso de 6 años de engaño y dolor sobre mis hombros. Juré decir la verdad, consciente de que ninguna verdad podría capturar completamente el horror de lo vivido. Respondí a las preguntas del fiscal con claridad, detallando cómo había descubierto gradualmente la conspiración, los momentos en que Mateo parecía reaccionar solo para ser inmediatamente sedado, las conversaciones secretas, el dinero desaparecido. Durante el contrainterrogatorio, el abogado de Lorena intentó cuestionar mi credibilidad. Señor Salgado, ¿no es cierto que usted mismo administró varios de estos medicamentos a su hijo bajo instrucciones del doctor Beltrán? Sí, admití, sintiendo vergüenza a pesar de mi inocencia. Creía que eran tratamientos legítimos. ¿Y no es cierto que firmó todos los documentos de consentimiento para estos tratamientos? Lo hice confiando en que eran para ayudar a mi hijo, no para mantenerlo cautivo. ¿En algún momento consultó con otro médico durante esos 6 años? La pregunta golpeó donde más dolía. No, hasta el final. Esa es una culpa que cargaré siempre. Cuando terminé mi testimonio, evité mirar a Lorena. No podía soportar ver su rostro, fuera cual fuera la expresión que tuviera. El momento más difícil, sin duda, fue el testimonio de Mateo. A petición del fiscal, y con autorización médica, decidió declarar de pie, apoyado en su bastón, rechazando la silla de ruedas. Un mensaje silencioso pero poderoso. Aquí estoy. Sobreviví a su intento de borrarme. Su voz, aún no recuperada del todo, llenó la sala con un relato que heló la sangre de los presentes. Habló de fragmentos de conciencia durante aquellos 6 años, momentos en que luchaba por despertar solo para sentir inmediatamente la invasión de nuevos sedantes en su sistema. Podía escuchar, declaró. No siempre, no constantemente, pero había momentos. Escuchaba a mi padre leyéndome, contándome sobre su día, y a veces escuchaba a mi madre y al doctor Beltrán hablando como si yo no estuviera allí, discutiendo dosis y pagos. El fiscal presentó los resultados de las evaluaciones neuropsicológicas realizadas tras su despertar, confirmando que su testimonio sobre recuerdos fragmentados durante el coma inducido era médicamente plausible. ¿Hay algo más que quiera decirle al tribunal?, preguntó finalmente el fiscal. Mateo asintió, y con voz clara, pronunció las palabras que probablemente definirían el resto de nuestras vidas. No estoy aquí buscando venganza. Estoy aquí buscando justicia y protección. Justicia por los 6 años que me robaron, y protección para que nadie más pueda ser víctima de un abuso de confianza tan fundamental como este. Durante el receso, nos retiramos a una sala privada. Mateo estaba agotado,
el esfuerzo físico y emocional de su testimonio evidente en cada línea de su rostro. «Lo hiciste muy bien», le dije pasándole un vaso de agua. «¿Crees que será suficiente?», preguntó. «Más que suficiente. Las pruebas son abrumadoras». El juicio continuó durante 2 semanas más. Desfilaron expertos médicos, contadores forenses que rastrearon el dinero desviado, psicólogos que analizaron los perfiles de los acusados. Cada nueva revelación confirmaba la magnitud del engaño. Finalmente, llegaron los alegatos finales. El fiscal Hernández fue implacable. «Este no es solo un caso de fraude o negligencia médica», concluyó. «Es un caso de traición en su forma más pura. Una madre y un médico, las dos figuras en quienes depositamos mayor confianza, conspiraron para destruir una vida por dinero. Si esto no merece el máximo castigo previsto por la ley, entonces debemos cuestionar el propósito mismo de la justicia». Los abogados defensores hicieron lo que pudieron con un caso indefendible. El jurado deliberó menos de 6 horas, un tiempo sorprendentemente corto para un caso tan complejo. Cuando el presidente del jurado se puso de pie para anunciar el veredicto, sentí la mano de Mateo apretar la mía con fuerza. En todos los cargos, el jurado encuentra a los acusados culpables. Un murmullo recorrió la sala. Lorena permaneció rígida, su rostro una máscara impenetrable. Beltrán se derrumbó visiblemente, hundiendo el rostro entre sus manos. El juez procedió a dictar sentencia de inmediato. Para el doctor Beltrán, 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante al menos 20, más la pérdida permanente de su licencia médica. Para Lorena, 25 años, con posibilidad de libertad condicional después de 18. Además, se ordenó la restitución completa del fideicomiso de Mateo y una compensación adicional por daños, que se determinaría en un juicio civil posterior. Cuando los guardias se llevaron a los condenados, Lorena giró brevemente hacia nosotros. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron. No había arrepentimiento en sus ojos, solo una fría evaluación, como calculando si, a pesar de todo, el plan había valido la pena. Luego desapareció tras la puerta, saliendo de nuestras vidas tan abruptamente como había revelado su verdadera naturaleza. Afuera del juzgado, los reporteros se abalanzaron sobre nosotros, hambrientos de declaraciones. Manuel y sus oficiales nos ayudaron a abrirnos paso hacia el auto. «¿Cómo se sienten con el veredicto?», gritó alguien. Mateo se detuvo un momento. «La justicia se ha hecho», respondió simplemente. «Ahora queremos seguir adelante con nuestras vidas». Era más fácil decirlo que hacerlo. Las secuelas del juicio nos persiguieron durante meses. Reporteros que aparecían inesperadamente, productores de televisión ofreciendo sumas considerables por los derechos de nuestra historia, curiosos que nos señalaban en la calle. Pero gradualmente, como todas las tormentas mediáticas, esta también pasó. Otras tragedias, otros escándalos captaron la atención pública, y nosotros pudimos continuar con el verdadero trabajo de reconstruir nuestras vidas. Un año después del juicio, Mateo había progresado hasta el punto de necesitar el bastón solo ocasionalmente. Su terapeuta ocupacional lo declaró independiente para todas las actividades cotidianas. Seguía asistiendo a terapia física 2 veces por semana, más por mantenimiento que por necesidad urgente. Cumplimos el plan que habíamos discutido en el taller aquel día. Lo reabrimos juntos, como socios. Yo manejaba la parte mecánica mientras Mateo aplicaba sus conocimientos de contabilidad para ordenar las finanzas. Lentamente, los clientes regresaron, atraídos por nuestra historia de resiliencia y la garantía de trabajo honesto. Vendimos la casa donde había ocurrido el cautiverio de Mateo. Ninguno de los dos podía soportar la idea de regresar allí. Con el dinero de la venta y parte del fideicomiso restaurado, compramos una propiedad pequeña con un taller amplio en la planta baja y apartamentos separados arriba. Cercanía y privacidad, el equilibrio que ambos necesitábamos. La recuperación física de Mateo fue notablemente completa. La recuperación emocional, como siempre, resultó más compleja. Había días buenos, cuando su determinación brillaba con fuerza, cuando reía con genuino placer al completar una reparación difícil o resolver un problema técnico complicado. Y había días oscuros, cuando lo encontraba mirando al vacío, perdido en recuerdos que nunca compartía completamente. ¿Qué recuerdas exactamente de esos años?, me atreví a preguntar una noche,
durante una cena tranquila en mi apartamento. Mateo consideró la pregunta seriamente. «Es como recordar un sueño», explicó finalmente. «Fragmentos inconexos, sensaciones más que recuerdos concretos, tu voz leyéndome, conversaciones distantes. A veces, la sensación de estar atrapado, de luchar contra algo invisible». Hizo una pausa, tomando un sorbo de su bebida. «Lo más claro eran tus visitas. Cuando me hablabas, era como si una luz atravesara la niebla. No podía responder, pero te escuchaba, papá. Siempre te escuché». Esas palabras significaron más para mí que cualquier veredicto judicial. Mateo decidió no visitar a Lorena en prisión, a pesar de sus repetidas solicitudes. «No hay nada más que decir», explicaba cada vez que llegaba una nueva carta. Las guardábamos todas, sin abrir, en una caja que él llamaba el pasado archivado. El doctor Beltrán murió en prisión 3 años después del juicio, de un ataque cardíaco según el informe oficial. Cuando recibimos la noticia, Mateo simplemente asintió. «Espero que encontrara paz», fue su único comentario. Una generosidad que yo aún no podía compartir. La vida siguió su curso. El taller prosperó. Mateo, eventualmente, conoció a una mujer, una clienta que trajo su auto para una reparación de emergencia. Su relación avanzó lentamente, con la cautela de quien ha aprendido a no confiar fácilmente. Pero había genuino afecto allí, y posibilidades. 5 años después del juicio, recibimos una notificación del sistema penitenciario. Lorena había solicitado su primera audiencia de libertad condicional. Aunque era poco probable que se la concedieran tan pronto, la noticia removió emociones que creíamos haber procesado. «¿Irás a la audiencia?», pregunté a Mateo. «No», respondió con tranquila certeza. «Mi presencia no es necesaria. El sistema hará lo correcto». Su confianza en la justicia, después de todo lo ocurrido, me sorprendió. «¿Cómo puedes estar tan seguro?». «No estoy seguro de nada», sonrió ligeramente. «Solo sé que ya no dejaré que ella determine mi camino. Ir a esa audiencia sería darle un poder que ya no tiene sobre mí». La audiencia se realizó sin nuestra presencia. Como Mateo había predicho, la solicitud fue denegada. El panel consideró que Lorena no había mostrado suficiente remordimiento ni comprensión de la gravedad de sus acciones. La vida continuó su curso. Nuestra rutina en el taller, las cenas familiares, las pequeñas celebraciones por cada logro. Un día, Mateo llegó con una noticia inesperada. «Recibí una oferta para dar charlas en escuelas de medicina», anunció, «sobre ética médica y la relación médico-paciente, desde la perspectiva de una víctima de mala praxis. ¿Vas a aceptarla?». «Estoy considerándolo. Podría ser una forma de convertir nuestra experiencia en algo útil para otros». Y así, nuestra historia, que comenzó como una tragedia personal, se transformó gradualmente en una herramienta para el cambio. Mateo encontró un propósito adicional compartiendo su experiencia, advirtiendo a futuros médicos sobre las consecuencias devastadoras cuando la confianza sagrada entre médico y paciente se rompe. 7 años después del día en que el doctor Ibarra me susurró aquellas palabras que cambiaron todo. «No vaya a casa esta noche, llame a la policía». Mateo y yo estábamos en el taller, trabajando en un viejo Chevrolet. Era un día ordinario, lleno de tareas cotidianas, conversaciones triviales y el ocasional chiste compartido. En un momento de pausa, Mateo levantó la vista del motor que estábamos reparando. El sol entraba por las ventanas del taller, iluminando su rostro ya no demacrado sino fuerte, marcado por experiencias que nadie debería vivir, pero también por una determinación que pocos podrían igualar. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó. Me tomó un momento recordar. «El aniversario», asintió. 7 años desde que desperté. A veces parece toda una vida, otras veces parece que fue ayer. Apoyé una mano en su hombro, sintiendo la solidez que tanto habíamos trabajado por recuperar. «¿Cómo estás, realmente?», consideró la pregunta con la profundidad que caracterizaba todo lo que hacía desde su despertar. «Estoy bien», respondió finalmente. «No perfecto. Nunca seré exactamente quien habría sido sin esos 6 años perdidos. Pero estoy bien con quien soy ahora». Continuamos trabajando en silencio por un momento. El ritmo familiar de herramientas contra metal como una meditación compartida. «¿Y tú, papá?», preguntó repentinamente. «¿Cómo estás tú?». La pregunta me sorprendió. Durante tanto tiempo,
Toda mi energía había estado enfocada en su bienestar, en su recuperación, que apenas había considerado la mía propia. Estoy agradecido, respondí honestamente. Cada día contigo es un regalo que una vez creí perdido para siempre. Mateo sonrió, esa sonrisa que iluminaba todo su rostro y que durante 6 años temí no volver a ver. Entonces somos afortunados, concluyó simplemente. A pesar de todo, somos verdaderamente afortunados. Y en ese ordinario taller de mecánica, rodeados de herramientas y piezas de automóviles, encontramos la extraordinaria paz que viene después de sobrevivir a lo imposible. La vida nunca volvió a ser como antes del accidente, pero quizás no necesitaba serlo. Habíamos construido algo nuevo desde las ruinas, una relación más fuerte, una apreciación más profunda por cada momento compartido y la certeza inquebrantable de que, mientras nos tuviéramos el uno al otro, podríamos enfrentar cualquier tormenta que el futuro pudiera traer. Esa noche, mientras veíamos un partido de fútbol en mi apartamento, compartiendo una cerveza y comentando jugadas como cualquier padre e hijo, sentí una profunda satisfacción. No por la justicia servida, ni por los obstáculos superados, sino por la simple realidad de estar juntos en el presente, libres al fin de las sombras del pasado. La verdad había salido a la luz aquel día, cuando un médico asustado me susurró que no volviera a casa y llamara a la policía. Pero la sanación comenzó el día que decidimos que nuestra historia no terminaría en esa traición, que escribiríamos juntos los próximos capítulos, un día a la vez, con la pluma firmemente en nuestras propias manos. Si esta historia te conmovió tanto como a mí al compartirla, te invito a suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Tu apoyo me da fuerzas para seguir contando estas historias reales que muchos prefieren callar.